Muy buenos días, estudiantes. El objetivo de nuestra clase de hoy es comprender la estructura de la membrana celular o plasmática y los transportes que ocurren a través de ella. La clase anterior ustedes estuvieron trabajando, ¿cierto?, en la composición química de la célula y pudieron observar y darse cuenta que existen 4 componentes o 4 biomoléculas principales, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas, lípidos o las grasas y los ácidos nucleicos. Estos 4 componentes entonces son los que van a formar las estructuras celulares. Ahora, para ello, ¿cierto?, tenemos que comprender cómo está formada nuestra membrana celular. En la imagen que ustedes están viendo, se dan cuenta ahí, ¿cierto?, que hay una doble línea. Por lo tanto, nuestra membrana celular lo que hace es separar el medio interno del medio externo. ¿Y por qué son 2 líneas? Porque es una doble capa. ¿De qué está formada esta membrana plasmática? ¿Cuáles son las características? Lo que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la membrana plasmática es el límite celular del medio extracelular y del intracelular. Otra característica es que es semipermeable, o sea que permite el paso de algunas sustancias, pero que otras no las permite. Ahora, ¿cómo está organizado? Su componente principal es, en este caso, el fosfolípido. El fosfolípido corresponde, ¿cierto?, a esta estructura que está acá. Posee una región hidrófila, ¿cierto?, o hidrofílica, y una región hidrofóbica o hidrófoba. La región hidrofóbica, como el nombre lo dice, repele al agua y está formada por una cola de ácidos grasos. Ustedes saben que el agua con el aceite no se juntan, por lo tanto, esa es la región hidrofóbica. Mientras que la región hidrofílica, que contiene un grupo fosfato, ahí está la estructura, ¿cierto?, es una región afín al agua. Esto, ¿cierto?, confiere en este caso que la membrana sea doble. ¿Por qué? Porque esta zona, ¿cierto?, donde están los ácidos grasos, no puede tocar el agua. Por lo tanto, queda hacia el interior conformando la membrana. ¿Se dan cuenta? Hay fosfolípidos, ¿cierto?, formando en una doble capa. Las cabezas quedan tocando, en este caso, ya sea el interior o el exterior de la célula, pero las colas no pueden tocar el agua. Ahora, los fosfolípidos se mueven. Ya la membrana plasmática no es rígida. Ustedes tienen que entender que nuestras células forman los tejidos, por lo tanto nuestros tejidos no son rígidos, sino que son súper flexibles. Y eso también se lo confiere los fosfolípidos. Acá hay están reflejados algunos de los movimientos que hacen estos fosfolípidos. Pueden ser de rotación, ¿cierto?, girar en el mismo eje, de flexión, cambiarse de lugar, o de flip-flop, como aparece allá, ¿cierto?, en donde el que está arriba, ¿cierto?, se ubica abajo o viceversa. Otro componente de la membrana, ¿cierto?, son las proteínas. Las proteínas le confieren una firmeza a la membrana y también sirven, en este caso, como canales de transporte. Fíjense que hay 2 tipos de proteínas principales, una proteína integral que atraviesa la membrana y una proteína periférica que puede estar ubicada tanto afuera como adentro de la membrana, ¿ya? Ahí, en ese caso, sería el color café, sería la proteína. Ahí están descritos, ¿cierto?, con el puntero se observan los fosfolípidos y en verde serían hidratos de carbono, que ya vamos a ver para qué sirven. El colesterol se encuentra entre medio de los fosfolípidos, ¿ya?, que es otro componente de la membrana plasmática. ¿Para qué está el colesterol? ¿Por qué está el colesterol? Imagínense que estuviesen solamente los fosfolípidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mantequilla en el verano? Se derrite, ¿cierto? La mantequilla en el invierno se coloca súper dura. Entonces, el colesterol lo que hace es que evita que la membrana se desintegre, ¿cierto?, a altas temperaturas y evite que la membrana se coloque rígida a bajas temperaturas. Para eso está el colesterol entre medio de los fosfolípidos, o sea, le ayuda a la flexibilidad. Ahora, acá tenemos, ¿cierto?, la estructura de la membrana completa. Están las proteínas integrales, los fosfolípidos, en amarillo entre medio, ¿cierto?, están, en este caso, el colesterol. ¿Y para qué están
estas antenitas que se llaman glúceos o hidratos de carbono, que en la imagen anterior aparecían en color verde. Esos, ¿cierto?, corresponden a una capa que contiene la membrana en el exterior que se llama glicocálix, que contiene la mayoría de las células. Y ese glicocálix, ¿cierto?, es único en cada una de las especies y es más único en cada uno de los individuos. ¿Ya? El glicocálix está formado por hidratos de carbono nada más y son los que ayudan al reconocimiento celular. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que un órgano sea compatible o no entre personas, ¿cierto?, está justamente referido a esta cantidad de glúceos que están sobre la membrana. Eso es lo que permite la compatibilidad. Se llama complejo de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí está ampliado el trozo de la membrana y lo vemos acá. Eso sería nuestra membrana plasmática. Ya, otro esquema de la membrana plasmática. Tenemos un glicolípido, ¿cierto? O sea, un glúcido unido a un lípido, una glicoproteína, un glúcido unido a una proteína. Porque ahí dice oligosacárido. Un oligosacárido es la unión, ¿cierto?, de varios monosacáridos. Proteínas integrales, proteínas periféricas y, como siempre, el colesterol que ayuda a la firmeza de la membrana. Ahora, el hecho de que la membrana sea semipermeable quiere decir que permite el paso de algunas sustancias. ¿De cuáles sustancias? De las que no sean ni tan grandes, ¿cierto? Y otras que van a ser facilitadas por algunos canales en caso de que no puedan atravesar directamente la membrana. Para eso hay que tener en cuenta algunos conceptos. El concepto de difusión, ¿cierto?, que es el movimiento de partículas a favor de un gradiente, ¿ya? O sea, en este caso, en el dibujo aparece que hay unas partículas rojas que se van a mover del lugar que se encuentran en mayor concentración al que están en menor concentración hasta quedar lo más uniformemente distribuidas en el medio, ¿ya? Eso es un gradiente cuando un medio posee dos regiones de concentraciones distintas, una de mayor concentración y otra de menor concentración. Y por otro lado también el concepto de concentración, que es la cantidad de soluto disuelto, ¿cierto?, en un solvente, en este caso en un líquido porque estamos hablando del medio de la célula. Así nos vamos a encontrar entonces con el transporte pasivo, que se caracteriza porque no usa energía y va a favor del gradiente. Ahí tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, la osmosis y la diálisis. Ahora, hacer una diferencia aquí, que la difusión facilitada o la diálisis corresponde a lo mismo, ¿ya? Entonces la difusión simple es el paso de moléculas, ¿cierto?, que atraviesan libremente la membrana. En el dibujo se observa aquí una gran cantidad o concentración de partículas que se encuentran en el medio extracelular y, ¿cierto?, que van a atravesar directamente la membrana sin la necesidad de ningún canal, ¿cierto?, o proteína que intervenga. ¿En qué caso se da esta situación? En el caso principalmente de los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono tienen que entrar y salir rápidamente, por lo tanto van a utilizar la difusión simple. La osmosis dice que es el paso de agua a través de la membrana. Ojo aquí, agua. Y entonces en el dibujo adjunto dice que el soluto está en rojo y el agua está en azul. Hay dos medios. El medio 1, ¿cierto?, tiene menor cantidad de soluto y el medio 2 tiene mayor cantidad de soluto. Entonces, si es el paso de agua a través de la membrana, es el agua el que se tiene que mover. En este caso, el agua se mueve de la zona menos concentrada a la zona más concentrada para igualar las concentraciones, ¿ya? Para igualar las concentraciones. La difusión facilitada, al contrario, ¿cierto?, es el paso de moléculas pequeñas a través de la membrana. En este caso tenemos nuevamente el soluto que está en rojo, ¿cierto? Aquí un medio que está separado por una membrana,
una zona más concentrada y una zona menos concentrada. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que son las moléculas las que se van a distribuir desde una zona desde la zona más concentrada a la zona menos concentrada hasta que se igualen las concentraciones, ¿ya? Aquí el agua no se mueven las partículas. Por otro lado tenemos el transporte activo. Y el transporte activo, ¿cierto? Sí necesita de energía, o sea, ATP, y además ocurre en contra del gradiente de concentración. ¿Quiénes van a actuar acá? ¿Cierto? La bomba de sodio y potasio. Y además el transporte en masa, o también llamado transporte mediado por vesículas, donde encontramos la endocitosis y la exocitosis. La bomba de sodio y potasio va a regular la salida del sodio y potasio, o la entrada del sodio y potasio, ¿ya? ¿Por qué es importante el sodio y el potasio? Porque estos son los que participan, en este caso, del impulso nervioso, ¿cierto? Y la contracción de nuestros músculos tiene que ver directamente con que esta bomba pueda funcionar o no. Entonces, en la normalidad, ¿cierto? En la normalidad, una gran cantidad de potasio se encuentra adentro de la célula y el sodio se encuentra afuera de la célula. Eso en estado de reposo. Pero resulta que cuando hay una contracción de nuestras neuronas o de nuestros músculos, lo primero que ocurre es que el potasio sale, ¿cierto? Y el sodio entra a la célula. Entonces, las concentraciones se invierten. Al invertirse esto, ¿cierto? Si esto no se recupera nuevamente, nosotros no podríamos en este caso tener otra contracción muscular. Entonces aquí entra directamente la bomba de sodio y potasio. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio y potasio? Que es finalmente una proteína que actúa con una molécula de ATP. Toma, ¿cierto?, desde el interior de la célula 3 iones sodios y los saca, ¿cierto? O sea, los lleva hacia el exterior, donde tendrían que estar normalmente. Y toma desde el exterior, 2 iones potasio y los lleva hacia el interior de la célula. Ahora, ¿por qué 3 y 2? Porque adentro se tiene que mantener una diferencia de concentración. No de los mismos iones, sino que de concentración en cantidad a las cargas eléctricas. Porque tanto el sodio como el potasio tienen cargas eléctricas positivas. Pero como van a haber menos cargas positivas adentro se va a quedar más negativo. ¿Ya? Que eso lo vimos el año pasado. Ahora, por otra parte, está la endocitosis, ya que es el proceso donde se incorporan sustancias a la célula. Ahora, estas sustancias pueden ser tanto beneficiosas como algunas sustancias, ¿cierto?, que son agentes patógenos, que hay moléculas que se las tragan para poder defendernos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la fagocitosis y la pinocitosis? Es que la fagocitosis son partículas que son más grandes, ¿ya? Y la pinocitosis son partículas más pequeñas. Al contrario, en la exocitosis, el proceso, ¿cierto?, es donde la célula expulsa sustancias o secreta sustancias. En este caso pueden ser, por ejemplo, aquí hay una vesícula, que es una bolsita, ¿cierto?, que contiene sustancias, que se acerca a la membrana y es expulsada hacia el exterior. En la imagen a color, ¿cierto?, es un esquema, la imagen que está en blanco y negro es como se ve al microscopio. Ahora, puede ser tanto para eliminar desechos como para secretar, por ejemplo, alguna hormona o alguna enzima, ¿cierto?, que sea necesaria. Cualquier duda que quede en sus cabecitas, ¿cierto?, o a medida que ustedes vayan estudiando, me la hacen llegar. Que tengan buen día.